Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en la presentación de Cara Cardava con Luis y con José Álvarez. Bueno, esto es la Biblioteca Ferrer y Guardia del sindicato de CGT y comenzamos una nueva temporada en lo que a presentaciones de libros se refiere. Normalmente siempre hacemos las presentaciones aquí en esta sala. Y bueno, antes de dar paso, porque José va a presentar a Luis, antes de dar paso a José, me gustaría comentar que la distribuidora de CGT, podéis encontrar, por supuesto, el libro de Luis Camarero en la página web, en la cgtpv.org, o sea, la distri.cgtpv.org, o en la propia sede del sindicato. Ahí tenéis el libro de Luis y sobre 200 referencias más de libros pues bueno, que tratan sobre la cultura obrera, sobre el anarquismo, ecologismo, feminismo, muy interesantes a nuestro parecer. También, si nos queréis seguir, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, en mensajería instantánea, también estamos en Telegram. Y antes de dar paso ya a José Álvarez, me gustaría tener unas palabras hablando de redes sociales, unas palabras para los trabajadores que han sido despedidos o que van a ser despedidos de estas redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook. En Twitter se prevé que va a ser más de la mitad de la plantilla, sobre unos 3.700 personas que han recibido el despido mediante un mail. Y en Facebook la empresa Meta, que es el conglomerado que lleva Facebook, WhatsApp e Instagram, creo, pues también va a despedir a bastantes trabajadoras y trabajadores, y nuestra solidaridad con ellas. Deberíamos dejar un poco más las redes sociales y estar más en las calles, volver otra vez a las calles, creo que es lo que toca. Y bueno, y también replantearnos el uso de las redes e incluso hacer un boicot a estas redes para que estos despidos no se lleven a cabo, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo voy a pasar a presentar a José Álvarez, que es doctor en Historia Contemporánea y presidente de la Fundación Aurora. Así que os dejo con él. Buenas noches a todos. Este es el que funciona. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia aquí. Yo, más que del autor, voy a hablar de lo que me interesa, que es de su libro, ¿no? Las personas pasan y lo que permanece son sus obras, y me ha interesado este libro. Realmente yo ni conocía el libro ni conocía al autor, y fue cuando un amigo común, Juan Carlos, que habíamos tenido la mala ocurrencia de vivir durante los años de la carrera juntos en Madrid, me dijo aquello de que un amigo mío ha escrito un libro interesante y te lo voy a enviar para que le eches un vistazo. Claro, uno sigue siendo ingenuo, porque lo siguiente que me dijo es: ya que le has hecho un vistazo, ¿por qué no lo presentas, no? Entre otras funciones, mi labor en la fundación es a veces leer libros para ver si se publican. Y no tanto novelas como libros de historia, que es en lo que yo soy especialista, en movimientos sociales, ¿no? Y es una situación a veces que me crea tensión, porque suelen ser o amigos o conocidos o compañeros que han escrito estos libros,
y que le han dedicado años de trabajo, y es tu función a veces decir que están mal escritos o que sencillamente las fuentes documentales no están bien contrastadas o cuestiones de ese tipo, con lo cual es una situación habitualmente desagradable, ¿no? No siempre se da el caso, pero con frecuencia una persona que con toda su buena voluntad se ha pasado a lo mejor 3-4 años escribiendo una cosa, y tú tienes que decirle a veces que no es todo lo buena que se merece, ¿no? Con lo cual, cuando yo cogí el libro, lo cogí con prevención. Cogí con prevención porque me lo había puesto en alta estima Juan Carlos, me había asegurado que era un gran libro, y yo no sabía mi experiencia en que muchas veces los amigos tienen una visión muy optimista después de las obras, ¿no? Y afortunadamente me equivoqué. Cuando cogí el libro y empecé a leerlo, me di cuenta que realmente tenía dos cuestiones que me agradaron mucho, ¿no? La primera es que es un libro bien escrito, con frases cortas, sencillas y comprensibles. A mí me toca leer mucha sociología y bastante economía, y como en muchos casos han aprendido, eso lo comentábamos antes, a escribir ya son medio bilingües en inglés, transcriben muchas veces las frases, pero aquello ya no es castellano. Sin embargo, este es un libro bien escrito, lo cual se agradece, y se agradece mucho, ¿no? Y la segunda cuestión no tiene tanto que ver con el anarquismo cuanto con dos temas que trata el libro que para mí, como son sociedades que ya han desaparecido, me parecen muy interesantes y que yo todavía vi de pequeño, ¿no? Una es la sociedad rural en lo que entonces se llamaba Castilla la Vieja, que ahora se llama Castilla y León, ¿no? Hay un libro clásico que se llamaba algo así como Propietarios muy pobres, que explica de alguna manera cómo fue esa sociedad en tiempos de la Segunda República, sobre todo, y un poco este libro explica desde la cotidianidad, que es lo que es interesante, cómo era esta sociedad tan pobre en un pueblo, en este caso de Segovia, y las tensiones que había, ¿no? La otra cuestión es cuando pasa también, esta sociedad ha desaparecido totalmente. Es decir, la mecanización del campo ha sido brutal, la expulsión de la población del campo ha sido brutal, eso que llamamos hoy en día la España vaciada, y realmente ya en la mayoría de los casos son agroindustrias, ¿no? Y sobre todo en zonas como Castilla y León. En esta zona, en este territorio, en la Comunidad Valenciana o el País Valencià, no tanto, aunque en parte ya sí, pero desde luego en lo que es Castilla y León sí. Y también un poco esa sociedad que también ha desaparecido de los payeses menorquines. Y esos dos puntos están muy, muy bien explicados, ¿no? Los que nos criamos en pueblos, aunque el mío fuera de Asturias, recordamos ese tipo de vida en el campo, esa infancia que era muy distinta a lo que es actualmente, que es un turismo de fin de semana que invade los pueblos y se va el domingo por la tarde. Pues el libro explica muy bien esa sociedad. Y hay otra cuestión que explica de forma interesante, que es un poco la cárcel, la vida en el presidio en Menorca. Sí está también bien explicada, y que a mí también me pareció un tema interesante y bien contado.
Uno, como ya es mayor, tiene además el libro otra cosa a su favor, que como no está escuchando el autor lo puedo decir, que el libro es corto y siempre se agradece que lo que se pueda decir en una página no se tenga que explicar en tres. Es un libro que coges y realmente en una tarde te lees y sales contento con esa sensación de que no has perdido la tarde. Yo les invito a que lo lean porque es un mundo que ya ha desaparecido, a veces para bien. Claro, la conciencia de clase de lo que existía, eso desapareció para mal, ¿no? Pero lo que es la vida cotidiana y las miserias de los pueblos, en parte, después el apoyo mutuo que se daba, ese era otro tema, ¿no? Pero esas miserias han desaparecido a veces para bien. Como ven ustedes, no he hecho una introducción al uso, pero cuando uno ya es mayor cuenta lo que le da la gana. Nada más y sin más preámbulo le doy la palabra al autor. Me llamo Gordiano Arroyo. Conocí el mar a los 18 años por haber matado a un hombre. Soy el mayor de 6 hermanos. Todos nos llevamos 2 años de diferencia y hemos mamado cada uno 14 meses de una madre flaca, de hierro y cortada a cuchillo. Mi vida comienza un día de octubre en Carracárdava, con 17 años recién cumplidos y con dolor, como un buen parto bautizado con sangre antigua, roñosa y negra. Todo lo que había visto hasta ese momento y creía mío desapareció en un instante, como un soplo de aire. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los compañeros de Valencia, al compañero Font, a Ángel, a José, y a todos por haber venido, y os doy muchas gracias. Bueno, pienso que este encuentro, el poder sentarme aquí entre vosotros y poder explica este libro. Es lo que ha justificado el gozo de haberlo escrito. Llegar hasta aquí da sentido a todo el viaje, ha valido la pena. Entonces, muchas gracias y tal. Bueno, vamos a hablar del libro. Carracárdava es un topónimo de mi pueblo, allí de Sacramenia. Sacramenia está en la frontera sur del río Duero, es decir, una zona entre Valladolid y Burgos, y aunque es de Segovia, en ese triángulo está, ¿no? Y bueno, es evidente que Carracárdava es una palabra celta, y luego, bueno, pues porque así lo han estudiado algunos y tal. Según un estudioso de menorquín, Joan López Casasnovas, y la etimología de la palabra y tal, mantiene que significa piedra dura y porosa, y quizá sea ese su significado, porque está junto a un río también. Entonces, bueno, quizá eso. Pero yo me inclino más por otros estudiosos locales de Segovia, que dicen que sencillamente significa campo de cardos, Cárdava, y entonces Carracárdava pues significa próximo a Cárdava, y esto lo mantengo porque existe una ermita allí que se llama Cárdava, que es prerrománica, está datada del año 1000, pero es mucho anterior porque es de planta cuadrada y posiblemente sea en los orígenes un templo celtíbero, digamos, en la península. Entonces eso es así seguro. Es muy emotivo también porque la presentación la hice en esta ermita en el mes de agosto. No pertenece a mi pueblo, pero está a 1 kilómetro, y pertenece a otro pueblo. Pero bueno, fue muy emocionante hacerlo allí, porque en el pueblo mío es parte casi de la novela. No he podido presentar la novela todavía, entonces la he tenido que presentar en el pueblo de al lado por cuestiones políticas. Bueno, la gestación de la novela pues empezó de una forma
bueno, de una situación mía personal de dolor, de duelo. Se había muerto mi compañera y entonces, bueno, tengo 2 hijas, pero no estaban conmigo, entonces me encontraba muy solo y entonces empecé a hacer viajes mentales, pues donde me encontraba muy bien a la niñez, ¿no? Esa única patria posible, y entonces hacía viajes al pasado, a la niñez, porque yo del pueblo, toda la familia, que somos una familia muy numerosa, nos fuimos cuando yo tenía 8 años, entonces, y volví allí mentalmente y claro, me encontraba pues a los amigos, encontraba la olma de la plaza, que ya no existe, una olma más grande que la plaza, yo así la veía y tal, y me encontraba también a la familia reunida en la Gloria. La Gloria es el sistema de calefacción de Castilla, y ahí me di cuenta y recordé también la gran tradición oral que existe en mi familia, es decir, allí la abuela, la madre y tal, ahí se contaban las leyendas, pero obras completas, de comedias, de mojigangas, de Juan Bravo, de todo, de la loba parda, de la vaquera de la Finojosa, todo eso no lo sabemos, bueno, y lo hemos oído durante siempre en casa, ¿no? Entonces esa tradición oral es la base de la novela y la influencia, digamos, para hacer la novela. Y yo todo esto volvía a la realidad y se lo contaba a Margarita, que Margarita sí que escribía y hacía talleres de escritura y todo esto, entonces yo se lo contaba, iba ahí componiendo yo con las historias del pueblo y con lo que estaba viviendo en Menorca, yo vivo en Menorca, pues iba componiendo la novela, y así se iba gestando. Bueno, luego el proceso creativo, pues llegó un momento en que yo tenía yo no sé cómo harán los otros escritores y tal, pero yo lo tenía todo en la cabeza, de principio a fin, lo que quería contar, lo que quería narrar, pues yo lo tenía en la cabeza, y entonces pues nada, luego hago un cuaderno y luego en el ordenador, sí, para verlo más completo, y cuando lo estuve escrito una primera vez, pues una amiga que es la que lleva yo no había ido a los talleres de escritura estos, se lo di a leer y dijo, sí, estoy encantada de poder leerlo y tal, y ella me lo leyó y me dijo, bueno, yo le dije, mira, he escrito esto porque estoy fatal, y tal, y me dijo, pues es que se escribe un poco para eso, para poder vivir, pues la gente pues escribe, por lo menos un montón, y yo así lo hacía. Y él hacía. Entonces le gustó mucho a esta mujer el primer borrador y me dijo, buah, eres el Juan Rulfo segoviano, me dijo, y aquello ya me lanzó. Además Juan Rulfo para mí es muy importante y eso ya me lanzó a escribirlo, y bueno, luego ya, por ejemplo, ya hablando de la forma de hacer la obra, pues eso, también intencionadamente trataba de que el lenguaje fuera sobre todo en la primera parte, muy escueto, con mucha fuerza y que, como diríamos en castellano, un lenguaje muy austero. Y entonces yo iba por ahí, porque yo lo que sí que quería, y eso sí que lo ha dicho él también, si no nos hemos puesto de acuerdo, que el lector en todo momento acompañara al protagonista, Gordiano Arroyo, que lo acompañara, es decir, no iba a perder no perder tiempo, el que lo hace yo lo admiro, el que se pone a narrar y cómo eran los barrotes o lo que fuera, yo lo entiendo y lo respeto y tal, pero yo quería que fuera un poco eso, como esa palabra de cortado a cuchillo, y que fuera muy seguido y que el lector no dejara al protagonista y que fuera descubriendo con él pues todas esas geografías que iba viendo el protagonista, las geografías físicas y también las mentales, ¿no? Entonces yo eso sí que era una intención de que se desarrollara así la obra. La obra consta de 2 partes muy señaladas, que también lo ha dicho
el compañero José, pues esto. La primera parte es de Castilla y la primera parte es de Castilla, el lenguaje es muy local, muy austero y intencionadamente, y luego la otra parte es pues en Menorca, que ya es otra forma de ver la vida, otra relación, y luego también el final también, el final pues es muy polémico, la verdad. Después, ahora ya como ya llevamos mucho que se ha leído y tal, es muy polémico y bueno, hay gente que no le gusta, la verdad, y hay gente que le gusta, pero esto para el escritor es importantísimo, que haya debate, y ahora estoy muy contento de haberlo dejado así, porque en todo este proceso de escribir la obra, pues la verdad es que pues me ha ayudado mucha gente. Yo no había escrito cosas políticas o de sindicales, pero no había escrito novelas, y había leído más bien ensayos y no había. Entonces estos lectores con los que me apoyé en las siguientes correcciones y tal, pues hay algunos que no me decían, el final no les gustaba, y entonces, bueno, pues yo podía haberlo cambiado, pero al final me quedé con el que tenía en la cabeza y así lo dejé. Y entonces, bueno, pues eso es lo que quiero explicar, de que es polémico, pero bueno, a mí me parece muy, muy importante. Bueno, también en el proceso también estos lectores, yo al principio pensaba que, bueno, es gente que muy dedicada a la escritura, editores y tal, y que, bueno, que podían incluso colaborar, pero no fue posible, es imposible. Después de ver la obra no era posible, únicamente que sí que la leían, y eso es muy importante. O tú mismo leerla en voz alta, porque el que quiera escribir y tal, para eso son pautas, o tú leerlo en voz alta, o lo de las comas, por ejemplo, pues no tenía ni idea, pero tú cuando lo lees en voz alta, pues y vas aprendiendo y te fijas lo de, pues eso es muy importante para aprender, y eso lo he aprendido, y que tampoco tenía mucha idea, pero gracias con estos lectores, pues el ritmo de la obra y todo esto, y esa gente me ayudó muchísimo. Luego también, a lo mejor porque somos mayores, cuando hacía fotocopias de la obra en papel, pues es cuando me daba más cuenta de los errores. Descubría muchos más que no en el ordenador no, pero sobre papel, y yo creo que hice hasta 4 copias en papel, pues es cuando me daba, había pasado por ahí, digo, pues sí he pasado por aquí un montón de veces, y también nosotros tenemos una editorial, y lo de la errata no te puedes librar de ello, porque aunque te vuelvas loco, está allí, y así funciona. Entonces, bueno, lo que sí, todas esas revisiones y esas lecturas era para que quedara muy digno. Yo quería que quedara muy bien, no sabía si se iba a publicar o no, pero lo que sí que quería es que quedara muy bien de leer y muy, muy correcto y tal. Y así fue. Bueno, luego las influencias que me dicen muchas veces, porque como es una obra castellana así muy tal, me dicen lo de Delibes, por ejemplo, y tal. Yo había leído a Delibes y he leído a Delibes, pero bueno, es que hay que conocer el pueblo, porque la forma que hablan en el pueblo, solo en el pueblo, sin ir al pueblo de al lado, y las palabras que utilizan y los giros y las que utilizamos en casa, bueno, son totalmente, es decir, no he necesitado ir a fijarme mucho en otros escritores, porque el léxico de allí es más que sobrado, más que suficiente. Lo que sí que me agradó mucho cuando ya tenía publicada la novela es que esta persona que he dicho antes, Joan López Casanovas, que me ayudó mucho, que ha fallecido recientemente, y él ha colaborado siempre con nuestra editorial en varias, yo creo que en casi todas, pues me habló de una palabra de Antonio Machado, que aparece en Campos de Castilla. Yo había leído Campos de Castilla, y esta palabra es numen, y numen es como la fuerza de la tierra, ¿sabes? La fuerza, en la época romana me parece que eran los dioses de la tierra, y entonces Machado dice: el numen de estos campos es sanguinario y fiero, y unos versos más abajo dice: un trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín. Y esto sí que refleja muy bien la novela de Carracárdava. Y también lo saco a colación porque Machado es sevillano y es la persona que, digamos, que mejor para mí, que mejor ha reflejado el espíritu y el alma de Castilla, ¿no? Sobre todo en esa obra, Tierras de Castilla, pues, y siendo sevillano, pues lo borda y tal. Y ese es el tipo de influencias. Pero vuelvo a repetir otra vez eso, que la influencia más fuerte fue la tradición oral de mi familia, Bueno, luego también la novela es una novela de justaposiciones, de dos partes muy enfrentadas, es decir, la tierra de Castilla y el mar, el amor y el odio, también otro así un concepto así muy fuerte también es, por ejemplo, el protagonista está preso de la tierra, digamos, o de la historia, o de la tradición. Ese era su destino, como había sido el de su padre, el de sus abuelos, y está en el pueblo y es preso de esa tradición y de esa tierra. Y sin embargo, está en el penal de la Mola, y comienza a ser persona, y comienza a ser libre y a sentirse libre estando en el penal. Entonces estas justaposiciones pues son muy... Bueno, también en este momento hablo de la portada. La portada, cuando se lee el libro, se entiende también. También he tenido mucha suerte con esto. Por ejemplo, la portada pues es de un artista que se llama Alessa Grande, de la familia también. Y el poema que está en un principio también está muy cuadrado. También fue una casualidad, pero luego parece que el destino me iba... Bueno, que tengo suerte, que tengo mucha suerte con los presentadores, siempre y tal. Y, bueno, y la novela, sobre todo, y más estando aquí, la novela lo que intenta hacer es muchos homenajes, intenta hacer, en lo pequeñita que es, intenta hacer muchos homenajes. Intenta hacer homenajes, pues, eso, a los abuelos que no conocieron el mar, ¿sabes? De ahí y mucha más gente en el pueblo y mucha más gente en Castilla, ¿no? También y ya en nuestro campo, por ejemplo, a las escuelas racionalistas. Nosotros el próximo libro que editemos en Menorca pues estará dedicado a las escuelas racionalistas. Esto es muy importante y yo he querido pues rescatarlo y ponerlo en un libro y tal. Las escuelas racionalistas son esas escuelas de Ferrer y Guardia, que la de Ferrer y Guardia duró, vamos, me parece que ni 3 años y tal. Bueno, pues estas de Menorca llegó a haber hasta 5 escuelas racionalistas, y el caso que nosotros tratamos en la novela es la de Alayor, y la de Alayor duró 30 años, desde 1904 a 1936, me parece. Y para nosotros es muy importante porque esta escuela racionalista era enteramente anarquista. Es donde estuvo el padre de Octavio Alberola. Para los que le conocéis, nació en Alayor porque su padre era el maestro de la escuela racionalista. Pero es que era totalmente anarquista. Las otras, por ejemplo, la de Ciudadela era socialista, que la hizo un empresario socialista. Pero esta de Alayor es un caso único porque en una huelga de zapateros se separaron y era totalmente anarquista. Entonces es un caso... bueno, de increíble. Y el próximo libro que editemos va a ir porque hay una tesis muy potente de las escuelas racionalistas, que bueno, es que es muy importante porque es que en aquella época no os podéis imaginar que a lo mejor tenía más de 100 niños, más de 100 niños, y que tenía gimnasio, banda de música, aula de la naturaleza, cosas que ahora y tal, pues eso lo tenía la escuela. Y también, ahora ya se sabe, el dinero venía de Córdoba, Argentina, de la colonia de menorquines que había en Argentina, pues mandaban el dinero y se sabe cuánto dinero mandaron y todo. Bueno, y la dificultad es una tesis de 200 folios, ponerla en un libro pequeño o mediano. Y, ¿dónde estábamos?
la escuela racionalista. Bueno, y luego ya también más homenajes, pues eso, por ahí pasan las revoluciones de Asturias, la unión de hijos proletarios, que es cuando se han unido los socialistas y los anarquistas, entonces también esto había que decirlo. Esta gente pasó por la Mola, porque una revolución, digamos, del Alto Llobregat, que se declaró el comunismo libertario, o lo de la canadiense. Toda esta gente eran juzgados por lo militar, porque era como no sé qué tipo de, bueno, pues atentado al Estado, no sé cómo se llamaría, pues acababan primero en un barco en Barcelona y luego a la Mola, al penal militar, y esta gente pues pasó por allí, ¿no? Y bueno, y pasó por allí, pues por ejemplo, el Noi del Sucre, que el próximo año haremos actos en Menorca también, porque se cumple 100 años de que le asesinaron la patronal en Barcelona en 1923, y este hombre pasó también por la Mola. También personajes como Liberto Callejas es del grupo Los Solidarios de Durruti, es menorquín. Nosotros tenemos un libro dedicado a él, pues porque era menorquín, y para recuperarlo también. También sale el personaje de Marianet. Marianet es también otra cosa de otro planeta, ¿no? Como lo decíamos de la escuela racionalista, pues Marianet también. Y este Marianet lleva la misma vida que el protagonista. Es un gitano de Barcelona, delincuente, que nada, pues que a través de sus estancias en la cárcel conoce a los anarquistas, y aquí sobre todo es eso, el homenaje al humanismo anarquista, que ya está bien, que no es lo que dice Telecinco, sino que existe un humanismo anarquista, y entonces este hombre, Marianet, llega a ser el secretario general de la CNT antes de la guerra y durante la guerra, cuando la CNT tiene 1,5 millones de afiliados, es decir, que es una cosa impensable, es que no es de este planeta la situación esa, que vamos, ni pensándolo te da para sí. También, y ponemos un poema, también otro que no sabemos por qué, bueno, sí sabemos por qué, porque nosotros nos han escrito en nuestra historia, y esto es lo malo, esto es lo que no podemos permitir. Pues por ejemplo el personaje de Lucía Sánchez Saornil, que es una intelectual de muchísimo peso, pero no aparece ni en ninguna generación, ni en ningún sitio, ni en nada, y yo pongo ahí el poema dedicado a la nieta de 6 dedos y tal, bueno, pues para recuperar su nombre también, y eso, y entonces es inexplicable, y ya está. Sobre todo eso, el humanismo que se desarrolla con este personaje, con Gordiano, cómo va él descubriendo las cosas. Bueno, también un homenaje a Castilla, bueno, iba a decir a mi pueblo, pero no sé si es muy correcto todavía, pero bueno, sí, venga, vale, también. Y sobre todo también a Menorca, ¿no? A Menorca, que le dice, se están despidiendo los dos amigos, y Gordiano Arroyo le dice al amigo cuando se están despidiendo, porque el otro se va con la expedición de Bayo a tomar Mallorca, y este le dice, este es mi sitio, no hay otro sitio en el mundo para mí, aquí hay algo que me reconoce, que sabe mi nombre, un espejo en el que me miro y me veo como persona. Este es ese lugar del mundo que solo con olerlo sabes que es tu casa. Y este es el homenaje a Menorca. Y bueno, venga, el libro, ahora ya puedo también contar más cosas, porque como estamos con la segunda edición, pues bueno, ya ha habido críticas. La verdad que en general, o las reacciones de los lectores, que no podían decirme nada y sin embargo me lo dicen, y bueno, es de agradecer y tal. Y las críticas, pues bueno, ha habido, no sé, a lo mejor algunos se ha pasado, pero yo no los conocía ni los he pagado, sobre todo uno que tiene muy mala fama, que hace las crónicas del diario Menorca, y tiene una fama de destroyer a todo el mundo, y yo no sé si le caí en gracia, pero hice una crítica muy buena. Y luego una escritora también, una crítica de Barcelona, pues también, lo que pasa es que yo pensé que me había insultado, pero dijo que la novela era una Wildenroman. Yo pensé, digo, ¿esto qué es? Y luego ya me he enterado de que es una novela que, bueno, dijo exactamente, concretamente dijo Wildenroma mesetaria.
añadió lo de mesetaria y tal, porque es una novela de crecimiento que va creciendo, que se va desarrollando en su proceso y tal. Y esto es lo que dijeron los críticos y bueno, y ya está bien. Ahora si queréis hacer alguna pregunta después. Bueno, y los objetivos pues están pues más que vistos, ¿no? Porque lo que he dicho, nada más comenzar, que solo el estar aquí y el recuperar, el ver a los amigos, y eso para mí ha sido salir de una época, de un túnel triste y negro a reconciliarme con el género humano. Pues esto ha sido muy, muy importante y gratificante, ¿no? Entonces, luego también, pues eso, un libro físico, ¿no? Del tocar el libro, esto para los editores, nosotros todavía que no nos rendimos al book, pues esto es maravilloso. Y muchas gracias. La pregunta que le dije que... No, que es broma. Yo me llamo Héctor Toboso y quería preguntarte dos cosas. Una, si puedes decir esa zona entre Burgos, Segovia y Valladolid que tú mencionas, algún giro, algún localismo de los que se emplean allí, castellanos. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo de La Mancha que allí dicen no lo eché al ver, eso significa no lo tuve en cuenta. No lo eché al ver, sí, muy bien. Sí. ¿Puedes decir algún Muchísimo. localismo que se utilice en aquella zona? Y luego la segunda pregunta es, de esa escuela racionalista anarquista que tú hablas de Menorca, si puedes comentar alguna cosa más. Ah, sí, una cosa muy importante. Voy a empezar por la segunda pregunta porque la otra es muy difícil. La primera. Bueno, esta duró mucho tiempo, esta escuela duró muchísimos años y no se cerró. Las otras las cerraban porque el problema, ¿cuál era el problema? Pues que estudiaban niñas. Y por eso era el motivo de cerrar la escuela. Pero ¿qué hacían en Alayor? Alayor está en un alto y se ponía allí el abuelo de turno y entonces por la carretera no pasaba ningún coche. Y si venía uno negro, así con una forma determinada, pues era el del inspector, avisaba a la escuela, y entonces en la tarima del maestro abrían la tarima y las niñas se metían abajo hasta que se fuera el inspector y no la cerraban. Porque según el periodo político que hubiera, las escuelas se cerraban. La esta de Ciudadela pues tuvo como más de 5 periodos, ¿sabes? Diferentes, se cerraba, se abría y tal. Pero esta de Alayor no, nunca se llegó a cerrar por este motivo. Porque, y entonces que había niñas, pues no se podía, cerraban la escuela. Era el motivo de tal. Y lo de los localismos, sí, un montón de palabras, ¿eh? Bueno, hay una que ni la han encontrado, porque, también, bueno, no quería decirlo, pero la van a publicar en Francia, en francés. Entonces hay una palabra, claro, que no la encuentran ni en los diccionarios ni nada, que es una cosa que se comía el día de San Lázaro, que es el cagadillo. ¿El qué? Cagadillo se llama. Es azúcar quemado con almendras. Eso se iba a comer el día de San Lázaro al campo. Y esta palabra no la encuentran en francés, porque no está ni en el diccionario de la Real Academia. Entonces no sé cómo se hará. Y de estas hay un montón, pero bueno, que sí que están en el diccionario, el duermo, los utensilios, pero bueno, luego a las expresiones hay un personaje, que no hemos hablado de él, el tío Goines, que existió, yo no llegué a conocerlo, y entonces este tío... en casa también igual, y mi madre hablaba en refranes y la abuela también, solo hablaban con refranes. Entonces, cuando decían el refrán, se referían al tío Goines, según dice el tío Goines, que ya no vivía y que a lo mejor era mentira. No, seguro que era verdad, que lo decía mi madre, ¿vale? Que no, y lo decía la abuela también, pero siempre se referían a este hombre que había dicho ese dicho, ¿sabes? Y entonces esas expresiones
Son impresionantes. Y este es una especie de sabio local que existe por ahí siempre, pero que existió. Y así. Vale, muchas gracias. ¿Hemos cubierto el tiempo? A mí hay dos cuestiones que sí me gustaría un poco comentar. A mí la obra me recuerda más a la forma de escribir a Dionisio Ridruejo. Ridruejo, tú, espera. ¿Qué le vamos a hacer? Era falangista, pero era un buen escritor. Y después se hizo antifranquista. Después fue uno de los libros clásicos antifranquistas, fue escrito en España, ¿no? Ridruejo, que era poeta y era de Segovia, por cierto, pues sí, aunque tenía familia de Soria. Es que hay gente madura. Sí. Y sin embargo le encargaron una serie de libros, cuando un poco se sale del franquismo, pues se queda en una situación económica difícil porque había sido un jerarca toda su vida, y entonces algún amigo le encargó unos libros, porque él era poeta, pero un libro sobre Castilla en prosa. Y a mí la forma de escribir me recuerda, y escribía bien. Yo lo siento que el hombre... ¿Cuál es el título? A ver si me acuerdo, porque esto queda feísimo no acordarse, pero bueno, algo así, Castilla. Pero te quiero decir que ha sido muy usado, ¿no? Porque la película aquella, luego el libro de Cercas también, ¿no? Y después, no, tú te estás equivocando con... No, exactamente, sí, con... Ay, ¿Cómo se llama la película? Sí. Que le malmatan y luego se recupera. Sí, sí, pero ese no era Ridruejo, ¿eh? Ese era... Sí, era Dionisio, ¿no? No. Era otro falangista. Era Panero, si no me acuerdo mal. No, era Dionisio Ridruejo. No, lo siento, pero... ¿Panero? Si no me acuerdo... No era tampoco Panero. Era... Bueno, ya me acordaré. Esto de la memoria te la dejas en el pueblo y después no vuelve. Y la otra cosa que me recuerda es si has estado en la casa de Machado en Segovia. Antonio Machado fue profesor en Segovia en el instituto, y su cama, que está todavía, es absolutamente, era un hombre absolutamente austero. Entonces esa casa impresiona por su austeridad. Eso era la época que era de mucha austeridad. Sí. Pero él en ese momento yo creo que ya era catedrático de francés allí, entonces tenían un cierto prestigio, y sin embargo pues es una casa absolutamente austera. Modesta. Y la otra característica es el Castillo de la Mola, ¿no? ¿Tú entiendes en alguna medida la tensión de la CNT con la Segunda República? Porque prácticamente desde el principio aplicaron, que en realidad era normativa monárquica, aunque pronto crean la Ley de Defensa de la República, e inmediatamente toda posibilidad de negociación la envían al traste, ¿no? Y empiezan a meterlos casi desde el principio en la Mola. O sea, no es el proceso revolucionario a partir del Alto Llobregat del 32, sino ya anteriormente ya empieza a haber. ¿Sobre qué año? Es que estuvo hasta el presidente Company, estuvo en la Mola antes de esta fecha que yo relato y todo eso, sí. Pues muy pronto. Sería antes del 20 incluso, imagínate. Era el castillo normal donde enviaban a los presos, que no enviaban al matadero a Fernando Po, claro, que ahí también no hacía falta que los mataran, morían de enfermedades tropicales. Entonces no hacía falta matar a nadie, ¿no? Pero eso ya eran situaciones excepcionales, en toda cosa, porque el barco era caro. Fletar el barco para allá, pues no se podían permitir con mucha facilidad. Vale. Ya está. Muchísimas gracias.